una de las prácticas de la iglesia que me ha preocupado por muchos años ahora es ver la forma tan trivial como la salvación es presentada. Y para muchos la salvación básicamente se adquiere un día que tú levantas la mano o te paras un día o pasas al frente y haces una profesión de fe sin que necesariamente implique un obrar del Espíritu Santo. La salvación requiere una obra del Espíritu de Dios que produce convicción de pecado en aquel en quien el Espíritu está obrando. Junto con la convicción de pecado, el Espíritu trae un deseo de ser perdonado y de pedir perdón. Y el Espíritu ha traído también un entendimiento a esa persona de que la única manera como esos pecados pueden ser borrados es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, nosotros no podemos predecir ni podemos promover la salvación. Nosotros podemos proclamar el Evangelio y debemos hacerlo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, del judío primeramente y el gentil o el griego después. Pero una cosa es proclamar el Evangelio y otra cosa es pensar que yo puedo determinar por la manera en cómo yo manipulo las emociones o las canciones que sirven de trasfondo, que yo pudiera estar manipulando la manera como la persona responda emocionalmente. Y ciertamente puede haber una respuesta emocional que me lleve a pasar adelante y hacer una profesión de fe, pero nosotros no debiéramos estar detrás de eso, sino que debiéramos estar detrás del trabajo del Espíritu, porque Él es quien va adelante. Y cuando el Espíritu entonces se mueve en el interior de una persona, esa persona responde de manera natural. Por tanto, nosotros debiéramos ser cuidadosos a la hora de presentar el Evangelio para evangelismo, y si vamos a hacer un llamado para salvación, debiéramos ser mucho más cuidadosos aún en el lenguaje que vamos a usar, para asegurarnos que hay un lenguaje que habla de arrepentimiento, hay un lenguaje que habla del obrar del Espíritu, hay un lenguaje que habla de convicción de pecado y un lenguaje que habla de entendimiento de lo que el Evangelio es. Como ya nos dijo el Señor Jesús, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Recuerda. Amén, amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Gracias por estar en la casa de Dios. Creo que está un poquito alto. Gracias por estar en esta tarde aquí, en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios. Ya tenemos a Lisandro de regreso a casa. Y así poco a poco van viniendo todos los que están afuera. Tenemos muchas personas afuera. Gloria a Dios por las vacaciones, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos entonces hoy a tratar de terminar con la serie de mal interpretando las Escrituras. Y hoy vamos a tener el tema número 8 y final, que lo hemos titulado La oración del pecador. Ya Isabela leyó Romanos 10, de 9 al 10, pero lo vamos a volver a leer. Pero antes, quiero dar como especie de un recordatorio de lo que hemos estado trayendo en esta serie de malinterpretando la Escritura. Y no sé cuántos se recordarán o cuántos están volviéndola a ver o estudiando, no sé, ojalá que todos. Se recuerdan que dimos la primera, que era la hermenéutica, ¿verdad? Era la herramienta importante para poder nosotros interpretar bien la Escritura. Después vimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Ese fue el segundo tema. Después vimos las maldiciones generacionales. Después vimos traer todos los diezmos al alfolí. Recuerden que todo esto es bajo el contexto de malinterpretando la Escritura, quiere decir, todos estos temas los vimos tratándolo de acuerdo a lo que en realidad la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Que han sacado muchos de estos temas del contexto. Después vimos el tema número 5, no juzguen para que no sean juzgados. Y el 6 era el conocimiento envanece. ¿Se recuerdan? El conocimiento envanece. Y la semana pasada traímos un tema muy picante, que era instruye al niño en su camino.
Hoy vamos entonces a traer la oración del pecador o la falsa doctrina de la oración del pecador. Pues vamos a leer Romanos 10, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este versículo, y algunos de aquí podrán dar testimonio de eso, es uno de los versículos que más se usa en la evangelización dentro de los ministerios de la prosperidad y del decreta y declara y todas estas cosas, confesión positiva, todo eso. Entonces, cuando tú sales a evangelizar, pues este es uno de los versículos que te dicen que debes de aprenderte, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y todas esas cosas, y entonces después viene con un lema que no sé cuántos de aquí se lo deben de saber, que era un lema muy bien conocido, que decía, óigame, si tú murieras hoy, ¿dónde tú crees que tú irías? Dice la palabra de Dios que hay solo dos lugares, está el cielo y el infierno. El cielo vamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Fíjate cómo me lo sé de memoria, Al cielo vamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y al infierno cuando lo rechazamos. ¿A dónde tú quieres ir? ¿Y quién no quiere ir al cielo? Yo nunca escuché a nadie que me dijo, no, a mí déjame en el infierno, que es mejor. ¿Verdad? Mi hermano, el tema de la oración del pecador o la oración para recibir a Cristo en tu corazón, que es como también le dicen, es parte de una cultura, de un cristianismo moderno. Eso es algo que es moderno. Casi cualquier persona que sale a evangelizar, el enfoque de salir a evangelizar no es que la persona escuche el evangelio de Cristo. El enfoque de salir a evangelizar es llegar a la meta de hacer la oración del pecador. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa es la meta, de que el inconverso escuche hablar de Cristo, pero lo que menos hablan es de Cristo. Te llegan a la meta es de levanta la mano, confiesa y ven después de mí. ¿Sí o no? Ahora, quiero aclarar antes de que continuemos, que no estoy en contra o no estamos en contra aquí en la Iglesia Bíblica Nueva Vida, y hablo por la Iglesia, de que una persona ore después de escuchar el Evangelio. Claro que sí. Cuando tú escuchas el Evangelio de Cristo, tú tienes que venir en arrepentimiento y fe y delante del Señor confesar tus pecados, arrepentirte, y todo eso se hace en oración, ¿verdad? No estoy en contra, o no estamos en contra de la oración después de evangelizar a la persona. Ahora, cuando esta oración llega, es porque ya la persona está siendo movida por Dios para salvación, con la necesidad de postrarse delante de Dios y pedirle al Señor misericordia, arrepentimiento tuyo, y que el Señor te permita ser salvo, ¿verdad? Ahora, hoy quiero hablar sobre la oración del pecador y la importancia tan destructiva que esta oración ha causado en muchas personas. Dicen que los hijos heredan las costumbres de los padres y de los abuelos. Hay muchos que dicen, yo soy católico, pero porque los padres y los abuelos dicen que fueron católicos. Un ejemplo, ¿verdad? Otros dicen, no, yo soy testigo de Jehová porque mi abuela y mi papá son testigos de Jehová de hace muchos años. Pues yo también soy testigo de Jehová. ¿Cuál es el problema? El problema de hoy en día en la iglesia evangélica está siendo muy parecido.
es muy parecido, porque las costumbres que heredamos de nuestros padres o amigos o personas que vemos se hacen parte de nosotros. La mayoría de las personas que profesan ser cristianos saben o conocen sobre el cristianismo, pero lo saben y lo conocen porque han visto a otro o han escuchado a otro hablar del cristianismo. La pregunta es, ¿por qué los cristianos no se toman la molestia de estudiar la Biblia y leer cómo funcionó el cristianismo durante los siglos pasados? Otra pregunta que las personas deberían de hacer es la siguiente: ¿yo hago lo que hago porque vi a otro hacerlo? Hermano, como les dije ahorita, yo crecí en el concepto de la oración. ¿Cuántos aquí hicieron esa oración? Yo soy el primero, ¿verdad? Yo crecí con ese concepto, que esa oración era la que me iba a hacer salvo. Creo que todos los que estamos aquí también creímos en ese concepto. Pero el problema es que yo no encontré salvación después que hice esa oración hasta hace muy pocos años atrás. Pastor, sí, hasta hace muy pocos años atrás. Yo no fui salvo y yo había hecho la oración del pecador. Yo reconocí que en los años anteriores de yo nacer de nuevo, yo estaba frustrado con el cristianismo muchas veces. Y yo le buscaba cosas y le buscaba preguntas y quería tener respuestas que no me cabían en mi cabeza humana. Yo no le vi nada al cristianismo aún después de hacer la oración. Yo no había entendido qué significaba eso. Y mucho menos el Espíritu Santo me había convencido de pecado. Hasta que pasando el tiempo, entre un punto A y un punto B, ahí es que yo vengo a tener una relación con el Señor. El Señor me rescata. El Espíritu Santo trabaja en mí. Yo empiezo a ver en mi vida cosas que yo antes no hacía. Yo empiezo a ver en mis pensamientos, cosas diferentes. Yo empiezo a ver en mí que toda la gloria era para Él y no para mí. Yo empiezo a ver en mí que ahora necesito orar. Antes no. No, ya yo hice la oración. Yo soy salvo, ¿yo para qué orar? Yo empiezo a sentir en mí algo. Yo decía, yo necesito orar. Yo necesito leer la Biblia. Y les cuento algo para quedar bien claro. El cristianismo no es por sentir. El cristianismo es por creer. Sí. Pero yo, dentro de ese punto, que yo soy nuevo convertido, empiezo a sentir cosas que antes no sentía. Entonces me doy cuenta, después de estudiar la palabra, de que entonces ya yo había nacido de nuevo. Hay veces que tú naces de nuevo y no te das ni cuenta, hasta que no empiezas a ver esos cambios en ti. Ahora, como dije ahorita, es bueno mirar un poco la historia del cristianismo, que debería cada cristiano estudiar sobre la historia del cristianismo. Es bueno entender esto, la historia del cristianismo, para entender que la oración del pecador eran metodologías pragmáticas que habían antes. Por ejemplo, en el siglo XIX, un hombre llamado Charles Finney fue el que comenzó a popularizar esto de la oración del pecador. En el siglo XIX. Este hombre desafió durante toda la historia lo que se había enseñado en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina cristiana.
¿verdad? Él desafió eso a partir del siglo XIX. Y después, en el siglo XX, bueno, vienen personas como Billy Graham, que todo el mundo lo conoce. Billy Graham también popularizó lo que era el ministerio de pasa al frente, recibe a Cristo y todas esas situaciones. Y no estoy en contra de Billy Graham, un hombre que Dios usó, pero hacía esto de la oración del pecador, que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, lo curioso de esto es que en la época de Charles Finney y en la época ahora de Billy Graham moderno, se tenía que hacer la oración del pecador. Pero yo pregunto, estudiando la historia de la iglesia, ¿qué pasó con los antiguos que nunca lo hicieron? ¿Se ha puesto a analizar eso? Desde el comienzo de la iglesia, con esas personas que nunca hicieron la oración del pecador, ¿qué pasó? ¿Fueron salvos? ¿Fueron para el infierno? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo pudieron ser salvos todos los que vivieron en los siglos pasados? Y esa es la raíz del problema. ¿Por qué es la raíz del problema? Porque el hombre es salvo por gracia solamente. El hombre no es salvo por ninguna obra. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Ni levantar una mano, ni hacer una oración, ni nada lo que tú hagas. Mucho menos podemos decir que tenemos que orar para ser salvos, porque cuando decimos eso estamos diciendo que la salvación es por obras, ¿sí o no? Otra pregunta importante que no te enseñan en estos ministerios de confesión positiva es esta: ¿puede el hombre decidirse por Cristo? Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 3, del 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Hay quien no entiende eso? Entonces, a partir de eso, vamos a hacer unas cuantas preguntas para los que creen en la oración del pecador. ¿Crees que el hombre tiene algo bueno en él? La Biblia dijo ahí que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aún uno. No hay quien lo busque, no hay quien busque a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Depravación total del hombre. Así se llama, teológicamente hablando. Depravación total del hombre. Y eso dice que el hombre es imposible que pueda amar o buscar y agradar a Dios por sí mismo. Es imposible que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de que Cristo llegue a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Éramos qué? Muertos. Y un muerto no puede escoger por nada, creo yo. Un muerto no tiene nada. Dice Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero mira lo que dice al final: por gracia sois salvados. Por gracia. Por eso le digo a los que están aquí, hombres y mujeres, los que nos están mirando, la siguiente pregunta: ¿tú crees que no eres totalmente depravado? ¿Crees que hay algo bueno en ti que pueda hacer que tú decidas buscar a Dios? Si la respuesta es sí, te pregunto y te digo que tienes serios problemas con Dios. Y tienes serios problemas con la palabra de Dios. Porque eso significa que tú puedes ayudar a Dios en tu salvación.
Mis hermanos, la oración del pecador no es lo que determina si somos salvos o no. Puede que tú hayas orado o no, pero nosotros no somos salvos hasta que el Espíritu Santo nos convence del pecado y entendemos que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos y creer en Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es el único que puede salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Y eso es un hermoso regalo de Dios para nosotros. Porque no podíamos hacer nada sobre eso. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, un hombre tiene que nacer de nuevo para ser salvo. Tiene que nacer de nuevo para ser salvo. Porque al hombre natural es imposible amar a Dios. Y eso es, mi hermano, tan simple como eso. Es imposible que al hombre natural lo impulse algo a buscar a Dios. No, tienes que ser nuevo, convertido, tienes que ser salvo. Y si tú crees que puedes amar a Dios y buscarle antes de haber nacido de nuevo, estás mal. Porque hay un orden, bíblicamente hablando, y vamos a verlo. Efesios 2, del 1 al 5, mira el orden aquí. Mira el orden. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, wow, ahí está, ahora viene la diferencia, ahora viene lo que necesitamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al final, ¿qué dice? Por gracias habéis sido salvados. Por tanto, y retomando el tema de la oración del pecador, ¿alguien me puede decir aquí, en esta sala, si Jesús, cuando se reunía con sus discípulos, o cuando fue en Mateo capítulo 6, que él fue al monte, en la predicación de la montaña, si Jesús dijo, recíbanme a mí, estoy aquí. El que quiera recibirme, que pase al frente. Eso no lo dice la Biblia, ¿o sí? La Biblia no dice eso. ¿Pablo alguna vez se dirigió a alguien con esta oración? Llegó Pablo al Areópago de Grecia y le habló a ellos sobre el Dios no conocido. Acuérdense que los griegos tenían muchos dioses. Sin embargo, Pablo nunca dijo, el que quiera recibir a ese Dios, que pase aquí al frente ahora y haga la oración del pecador. No se ve, eso no se ve en la Biblia. ¿O sí? El apóstol Pedro, ¿se convirtieron cuántos? Pero él dijo, vengan y recíbanlo. No. Juan nunca dijo, reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Levanta tu mano y haz la oración.
Y debemos de volver a caer en lo mismo y hacernos la misma pregunta que ahorita. ¿Por qué ellos no la hicieron y nosotros sí tenemos que hacerla ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos nunca lo hicieron y nosotros sí debemos de hacerla. Mis hermanos, agregar esta oración al evangelio histórico obedece a algo llamado pragmatismo. ¿Sabe lo que significa el pragmatismo? El pragmatismo dice que si algo da resultado, pues eso es bueno, ¿verdad? Maquiavelo lo decía también, ¿verdad? Si algo da resultado, pues eso es lo bárbaro. ¿Te imaginas lo fracasados que son o pudieran ser todas las campañas de evangelismo de los famosos estos que hay ahora en día, que llenan los estadios y que al final se dé la predicación y todo el mundo para su casa? Eso no da rating. Si esas campañas evangelísticas no se cierran con el llamado a pasar y recibir a Cristo, pues no tiene éxito la campaña. Y entonces tú ves que se mofan. Tuvimos una campaña que se convirtieron 20.000. ¡Wow! Yo quiero ver cuántos de los 20.000 de verdad son cristianos. Yo conozco a uno que me decía, tengo una libreta y ya voy por 10.000 convertidos en las calles. Tremendo. Pero esa es la mentalidad que reina hoy día, desgraciadamente. Y confundimos calidad con cantidad. Y la semana pasada dije que yo prefiero 20 que sirvan acá, que estén de verdad, que sirvan. Cuando digo que sirvan es que estén sirviendo la obra de Dios, a no 100 que no estén haciendo nada, ni tengan nada que ver y estén engañados. ¿Sí? La mentalidad de hoy que reina es esta. La de las grandes masas. Vengan y reciban a Cristo. La popularidad, todas esas cosas. Y eso lo que está haciendo es confundiendo a las personas. Mira, el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Cuántos saben eso? Se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Si no, mira las noticias. Lea la Biblia de lo que está sucediendo para que vea que todo está escrito, ¿verdad? Pero tú vas por la calle y miras en la televisión y miras en todos los lugares, casi todos los americanos dicen que son cristianos. ¿Sí o no? No, yo soy cristiano. No, yo voy a la iglesia. No, yo soy cristiano tremendo. Pero la nación está dominada por el aborto. ¿Qué pasa? ¿Le agrada a Dios el aborto? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? La nación está dominada por los suicidios. ¿Cómo están los suicidios? La nación está dominada por los embarazos premaritales. La nación está gobernada por el infanticidio, que acabaron de aprobar la ley en Nueva York. Y son cristianos, ¿verdad? La nación está llena y depravada sobre el homosexualismo, ¿sí o no? Por eso es la tremenda conferencia que dieron en Dominicana la semana pasada. La nación está envuelta en violencia, y eso que todos son cristianos. Si no fueran cristianos, imagínate. Mis hermanos, ¿por qué no debemos solamente llevar a las personas a orar por la oración del pecador? Primeramente, porque la oración del pecador no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Número dos,
Porque la oración del pecador anula la salvación por gracia. Le está dando esa oración al hombre un recurso para ser salvos. ¿Y sabe lo que significa ese recurso que le están dando al hombre para ser salvos? Obra. Y la palabra que dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se lo diga. Entonces la oración del pecador tampoco, ahí cabe. Número 3, porque la oración del pecador en el cristianismo histórico nunca fue usada. Nunca fue usada. Número 4, porque desde que comenzó a usarse, el cristianismo se diluyó a una oración, creando falsos convertidos. No. Por último, ¿por qué no debemos de usar la oración del pecador? Porque es engañosa y da una falsa seguridad de salvación a personas que aún no son salvas. Y los conozco. Los conozco. Es que yo un día hice la oración del pecador. Sí, pero cuéntame cómo está esto ahora. Pero yo recibí a Cristo. Están engañados. Eso no es. Eso no es. Nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que decirle que tenemos que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios. No podemos, por una oración, decir que somos salvos. Porque ¿cuántos han hecho la oración y siguen viviendo la vida loca? Yo soy cristiano, ¿pero por qué? Porque hiciste una oración. Eso no te hace cristiano. Eso no te hace cristiano. Para concluir esta serie completa ya, debo decir que tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Eso fue lo que Jesucristo nos comisionó. Compartir el Evangelio de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice ir por todo el mundo y que la gente haga la oración del pecador. No. Ir y predicar el Evangelio. Es la palabra de Dios la que hace que nosotros reconozcamos cuál es nuestra situación. ¿En qué lugar estoy yo en estos momentos? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Cristo nos dijo que predicáramos el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de una oración. Se trata de llevar las buenas nuevas de salvación a los pecadores para que el Espíritu Santo, porque no somos ni nosotros tampoco, nosotros no vamos a cambiar a nadie, aún predicándole el Evangelio. Tú le predicas el Evangelio y el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Pero no eres tú. Ay, pero es que le he predicado 20 veces y no ha pasado nada. Síguele predicando 21 hasta que el Espíritu lo toque. ¿Verdad? Porque no eres tú el que va a hacer que la persona cambie, ni que reciba a Cristo o dé el paso por Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace que la persona tenga un convencimiento de arrepentimiento y por fe crea en la palabra de Dios. Esto es por fe y no por vista. Esto es por fe. Esto es creerle a Dios, no es sentir. ¿Han visto todas esas iglesias de la gente adelante? Esto no se trata de eso. Esto se trata de creer la palabra de Dios. Esto es por fe. Esto es por fe. Por eso es que muchos de esos shows son montados por personas que un día recibieron a Cristo por una oración, pero nunca fueron cambiados.
siguen en la misma. Viven por emoción, viven por lo que sienten. Hoy pasan adelante porque le duele el dedo y oran por él o ella, pero la semana que viene vuelven por el mismo dedo. ¿Se equivocó Dios ahí? Porque dice la palabra que cuando Dios sanaba, sanaba. ¿Ah? No, ¿por qué? Porque fueron engañados por la oración del pecador. Se engañaron, se dejaron engañar. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni siquiera nosotros nos hemos salvado a nosotros mismos, ni siquiera eso. Eso es lo único que nosotros podemos poner para nuestra salvación, el pecado, más nada. Esto se trata de Dios. Esto es por gracia, para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Por eso, uno de los 5 solas es: a Dios sea toda la gloria. Y eso debemos de decirlo todos los hijos de Dios. Toda la gloria es para Dios. No hay nada que nosotros tengamos de qué gloriarnos. La oración del pecador está haciendo mucho, mucho daño actualmente dentro del contexto cristiano. Mis hermanos, bíblicamente ya tienen un tema sobre lo que es la oración del pecador. Si eres engañado de aquí en adelante, ya es porque tú quieres. Pero no deberíamos ser engañados. La palabra es clara, la palabra es precisa. Esto no es lo que dice el pastor, esto es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Dios en cuanto a todas estas cosas. Dice la frase de la semana: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Estaba hablando el otro día con alguien y me decía: me duele en mi corazón cómo hay personas que no buscan nunca de Dios, pero cuando tienen un problema van y buscan a Dios. No te duela, eso es parte. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no son nuevos convertidos. Porque no son nuevos en el Evangelio. No han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las oraciones de esas personas son siempre oraciones egoístas, del dame, 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 dame. Pero eso te dice cuál es el estado verdadero de su alma. Dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. ¿Cuántos oran aquí? Oren, por favor. Oren la palabra de Dios. Oren lo que el Señor nos dice en su palabra. Oremos por ella. Amén. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos o a orar para venir con lo que es la alabanza final. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque has permitido que lleguemos al final de esta serie. Pudiéramos haber seguido teniendo más temas sobre esto, Señor, pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios y necesitamos empezar otra serie que va a tratar sobre el gozo del cristiano, Señor. Te damos gracias por esta serie. Yo te pido, mi Dios, que nos ayude a tener nuestros sentidos ejercitados para cuando escuchemos cosas que no son bíblicas, pues nosotros sepamos
donde tenemos que estar. Gracias por tu palabra en esta serie. Gracias por instruirnos dentro de la hermenéutica. Gracias por recordarnos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo que nos han predicado. Gracias por recordarnos y bíblicamente enseñarnos lo que significa el diezmo que traemos a la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en esta serie que no podemos juzgar por juzgar. Nos has enseñado que el conocimiento envanece, aunque es necesario tener conocimiento. Tú nos mandas a conocerte a ti, pero que el conocimiento nunca sea piedra de tropiezos para nosotros ni para los demás. Que el conocimiento que tengamos esté acompañado con el amar al hermano. Gracias, Señor, porque también nos has enseñado cómo instruir a nuestros hijos en el camino de ellos. Gracias por esta serie. Te pedimos, Señor, que la volvamos a escuchar y que la pongamos por obra, que es lo más importante. Te pido, mi Dios, que a partir de esta semana y de la próxima empiezan a regresar los miembros de la iglesia, Señor, de sus vacaciones. Que tú los traigas en bien. Que nos gocemos, Señor, con las historias que nos van a traer, de todo lo que han pasado allá, con sus hijos, con su familia. Ayúdanos a gozarnos con los que se gozan, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, y si alguien me está mirando y no te conoce y ha creído esta palabra que se predicó hoy, porque se tire de rodillas y ore a ti, pidiendo por perdón, por misericordia, por arrepentimiento y mucho más fe, Señor, para escuchar de tu palabra. Sálvalo, Señor, si es tu voluntad. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.